Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro curso de biología. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de biología la reproducción. ¿Ya? La reproducción. Es un tema que indirectamente ya lo has tocado en años pasados y cuando hablamos de reproducción, hablamos de dos tipos de reproducción. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? Los tipos de reproducción son la reproducción sexual y la reproducción asexual. Hoy vamos a estudiar cuándo se da esa reproducción, en qué seres, en qué especies se da la reproducción sexual y en qué especies se da la reproducción asexual. ¿Ya? Vamos a prestar atención, voy a compartirles un videíto en donde vamos a visualizar, además de los tipos de reproducción asexual. Existen varios tipos de reproducción asexual. Vamos a ver, está un poquito cargando aquí. A ver, está abriendo. Esto es lo que quiero mostrarles. Aquí. Listo. Aquí está. ¿Me avisan si lo logran ver? Sí, Miss. Sí se ve. Ya, vamos a verlo aquí. Miss, pero no se ve como que se paraliza su pantalla. Pueda vivir indefinidamente. El mantenimiento de las funciones vitales durante un largo periodo de tiempo, en continua lucha contra las adversidades del medio, provoca sobre los organismos un desgaste que se manifiesta con el envejecimiento de los mismos, tras lo cual se produce de manera inevitable la muerte. Para solventar este gran problema que acabaría rápidamente con la vida sobre la Tierra, los organismos han desarrollado los mecanismos de la reproducción. Estos permiten la creación de nuevos seres, conservando, por un lado, las características genuinas de la especie a lo largo del tiempo, y por otro, permitiendo el aumento del número de individuos para favorecer la supervivencia de la misma. En el video de hoy vamos a hablar sobre la reproducción asexual y sexual. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Primero vamos a ver cuál es el objetivo de la reproducción. La función reproductora es un proceso que, aunque no impide la muerte del individuo, asegura la perpetuación de las especies sobre nuestro planeta. Dado que todos los seres vivos, desde el más pequeño hasta el más grande, están formados por células, es lógico pensar que el fenómeno de la reproducción consiste, a nivel elemental, en un proceso de división celular, es decir, en la producción de dos células hijas a partir de una célula progenitora. En los organismos unicelulares, la reproducción consiste simplemente en un proceso de este tipo. En cambio, en los organismos pluricelulares que tienen una estructura más compleja, es necesario que se produzca una serie de procesos complementarios para que se consiga la reproducción. Hemos visto que la información que define las características físicas y funcionales de los seres vivos están guardadas en el material genético, es decir, en el ADN que forma los cromosomas y que está contenido en el núcleo de las células. Por tanto, es evidente que para que un ser vivo pueda dar lugar a otros seres vivos de sus mismas características, deben existir mecanismos que se encarguen de duplicar con exactitud este material genético y repartirlo de manera adecuada entre los individuos de la descendencia. Estos mecanismos están relacionados con el proceso de división celular y son fundamentalmente dos: la mitosis y la meiosis. Ya vimos en un video anterior el proceso de la mitosis y veremos en un futuro video el proceso de la meiosis. Existen dos tipos de reproducción completamente diferentes: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Se diferencian fundamentalmente en que en la asexual solo interviene un individuo, mientras que la sexual, como veremos más adelante, se lleva a cabo mediante la fusión de dos células especializadas que se denominan gametos. Uno proviene del progenitor masculino y el otro del progenitor femenino.
Comencemos con la reproducción asexual. Muy bien. Antes de entrar a la reproducción asexual, hemos escuchado, hemos visto en campos generales sobre la reproducción. ¿Cuál es el único fin de la reproducción? ¿Quién me dice cuál es el único fin de la reproducción? ¿Por qué existe? Expandir la especie, expandir la Muy especie. bien, para que Expandir la no se especie. extinga la especie. Asegura la perpetuidad de la especie. Entonces, ese es el objetivo. Se da a través de procesos de división celular. Este proceso de división celular tenemos a la meiosis y la mitosis. Es decir, que tenemos dos procesos de división celular. Ahora, cuando hablamos de la reproducción, básicamente estamos transfiriendo el material genético de descendencia a descendencia, con la intención de perpetuar la especie, sí. Pero además se transfiere caracteres tanto de los padre-madre, se transfiere a los hijos. ¿Dónde se transfiere? ¿Dónde se encuentra este material genético? En el ADN. En el ADN. En el ADN, en el núcleo de la célula, vamos a encontrar ahí estas características que van a pasarse de individuo a individuo. ¿Ya? Entonces, recuérdalo bien, que tenemos con la reproducción. Ahora, hablamos del ADN. Cuando hablamos del ADN, también hemos escuchado la palabra cromosoma y también hemos visto la palabra gen. A ver, ¿quién se acuerda qué significa gen? ¿Qué Genética. es el gen? Claro, tiene que ver con genética, pero ¿qué es el gen? ¿Quién recuerda qué es el gen? Lo vimos en Lo el que lleva la capítulo 3. información. Lo vimos en el capítulo 3. ¿Qué era el gen? Lo que lleva la información. ¿Lleva la información? El ADN es quien lleva la información. El ADN es quien lleva la información. ¿Mm? ¿Qué era el La gen? ADN se sirve para el núcleo, ese es el núcleo. Beret, por favor, organiza las ideas. ¿Ya? Organiza un poquito más por ahí. Estás por ahí, pero ¿qué es el gen? No ADN. ¿Qué es el gen? El gen es... La información genética que se le pasa al progenitor. ¿Es el material genético? Eso, he escuchado un trabalengua ahí. El gen es el fragmento de ADN. El gen es el fragmento de ADN. Recuérdalo bien. Cuando hablamos en el capítulo 3 de los ácidos nucleicos, ahí habíamos escuchado la palabra ADN, ¿no? ADN, que estaba, pues, ¿no? En el núcleo de la célula. Se encontraba ahí en el núcleo de la célula. Además, ¿qué pasaba con estos genes? Que son portadores de la información genética que se encuentra en el cromosoma. ¿El gen qué ¿Ya? es, dijo? Dime, hija. ¿El gen qué es, dijo? El fragmento de ADN. ¿Ya? El fragmento de ADN. ¿Qué es el gen? Es el fragmento de ADN. ¿Ya? Ahora, el gen, sí es cierto, es portador de la información genética que se va a encontrar en el cromosoma de ADN. ¿Ya? En el cromosoma de ADN. Ahora sí, vamos a ver los tipos de reproducción asexual. Es el tipo de reproducción más antigua y se da en los organismos más sencillos como pueden ser los seres unicelulares, como los protozoos, las bacterias, las algas, etc., y las plantas inferiores, aunque también se puede dar, pero de manera accidental, en las plantas superiores. La reproducción asexual se caracteriza por la capacidad de un solo individuo de dar lugar a otros que son copias exactas de sí mismo. Tiene el inconveniente de que produce organismos completamente iguales entre sí, lo que supone una desventaja para la especie. Como veremos más adelante,
la adaptación de los seres vivos al medio depende de la existencia de poblaciones formadas por individuos diferentes entre sí, para que el mecanismo de la selección natural pueda escoger las formas más capacitadas para la supervivencia. Por este motivo, podemos decir que la mayoría de los organismos que se reproducen asexualmente tienen más dificultades para evolucionar hacia estructuras más complejas. Ya, esta parte es importantísima, sobre la reproducción asexual. ¿Qué te dice la reproducción asexual? Que es la más antigua. Se van a dar ¿en quiénes? En los protozoos, en las bacterias, en las algas y en plantas, aquí se comió una L, plantas inferiores. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta reproducción asexual? ¿Cuál es la desventaja que presenta la reproducción asexual? Tienen más dificultades para evolucionar hacia estructuras. Aquí está. No pueden evolucionar a estructuras más complejas. No pueden, es bien complicado, por eso se tienen dificultades. Es por ello que esta reproducción asexual es completamente igualita a los progenitores. ¿Ya? En la reproducción asexual es completamente igualita, idéntica. No hay algún rasgo que lo diferencie, no. Es como una copia que se va a dar de madre a hijo. ¿Ya? Entonces, ese dato importante. Ya debe de estar anotado. Debe de estar anotado ese dato tan importante. Por el contrario, este tipo de reproducción presenta la ventaja de que, al producirse únicamente a partir de un individuo, puede llevarse a cabo muy rápidamente, aprovechándose así los momentos en que las condiciones ambientales son favorables para aumentar el número de individuos de la población. Algunos eucariotas unicelulares, como las amebas, nunca se reproducen sexualmente, y lo mismo ocurre en muchas plantas que producen rizomas o estolones de los que surgen nuevas plantas. Aquí me olvidé omitir la partecita de... El material genético del organismo progenitor pasa, sin sufrir ninguna modificación, a los organismos descendientes. Estos, por lo tanto, son copias exactas de sus padres y por ese motivo se denominan organismos clónicos. La duplicación y posterior reparto de la información genética se produce mediante el mecanismo mencionado con anterioridad, denominado mitosis, que vimos en un video anterior de esta serie. En los organismos animales podemos encontrar, por lo general, 4 tipos distintos de reproducción asexual: la bipartición, la escisión múltiple, la fragmentación y la gemación. La bipartición consiste simplemente en una división celular en la que una célula madre da lugar a 2 células hijas, tal y como hemos descrito con anterioridad. A ver, aquí estamos escuchando y estamos viendo los tipos de reproducción asexual: bipartición, escisión múltiple, fragmentación y gemación. Recuerda que en la reproducción asexual lo que vamos a obtener que son organismos clónicos. Has escuchado hace un ratito organismos clónicos, en donde te van a decir que los hijos son idénticamente, completamente iguales a los padres, ¿ya? Entonces ahora está explicando sobre la bipartición. La misma palabra lo dice, bipartición, se está partiendo en 2, ¿ya? La bipartición es un proceso muy utilizado por los organismos unicelulares, como las bacterias y los protozoos. En el caso de la escisión múltiple, el núcleo de la célula se divide varias veces por mitosis y posteriormente cada núcleo se rodea de una porción de membrana y de citoplasma, dando lugar a varias células hijas simultáneamente. Este tipo de reproducción también la podemos encontrar en los protozoos. Los tipos de reproducción asexual por fragmentación y gemación, a diferencia de los dos anteriores, no se producen a nivel celular,
sino que se producen a nivel de los tejidos del organismo. A este tipo de reproducción también se la denomina reproducción vegetativa. En la fragmentación, también denominada paratomía, el cuerpo del individuo progenitor se divide en 2 o más partes pluricelulares. Posteriormente, cada parte regenera el resto del cuerpo, dando lugar a un nuevo individuo. Esta reproducción es muy frecuente en los invertebrados inferiores. Un ejemplo es la estrella de mar. En la gemación, en cambio, se forman en determinadas zonas del animal unas pequeñas unidades reproductoras que se denominan yemas, compuestas por un reducido número de células que crecen hasta formar un individuo adulto que puede desprenderse del cuerpo o permanecer unido a él, formando de esta manera colonias de individuos. Este es el caso de muchos invertebrados marinos. En los vegetales podemos encontrar una variedad de formas reproductivas asexuales mayor que en los animales. En los vegetales unicelulares se pueden dar la bipartición y la escisión múltiple, desarrollándose de la misma manera que se ha descrito para los animales. Los vegetales pluricelulares se pueden reproducir por esporas y por reproducción vegetativa mediante órganos especializados. Las esporas son unas células muy resistentes que fabrican algunas plantas como los hongos, los líquenes, los helechos, etc., y que se desprenden del individuo que las genera para ser transportadas por el aire o el agua hacia otros lugares donde dan lugar a una nueva planta cuando las condiciones son adecuadas. Estas esporas se producen por mitosis, por lo que también se las denomina mitosporas. La reproducción vegetativa está tan extendida en las plantas que han desarrollado incluso órganos especializados para llevar a cabo este proceso. Estos órganos son principalmente los tubérculos, los rizomas y los bulbos. Los tubérculos son tallos subterráneos que están llenos de sustancias nutritivas de reserva. Un ejemplo típico de tubérculo es la papa. Todos hemos visto cómo es posible obtener una planta de la papa a partir de un simple trozo de tubérculo. Los rizomas son también tallos subterráneos, pero de forma cilíndrica y alargada, que crecen paralelos al suelo, formando nuevos individuos a partir de unos nudos que desarrollan cada cierto trecho. Este tipo de órganos los podemos encontrar, por ejemplo, en las cañas y los juncos. Estas plantas pueden llegar a formar grandes comunidades de individuos a partir de estos órganos. Por último, los bulbos son igualmente tallos subterráneos compuestos por capas superpuestas de hojas que almacenan sustancias de reserva. Los bulbos pueden desarrollar un tallo hacia arriba y generar también raíces por su parte inferior, dando lugar a una nueva planta. Ejemplos típicos de estas estructuras son las cebollas y el ajo. Hasta aquí vimos la reproducción asexual. Ahora vamos a ver la reproducción sexual. A ver, antes de continuar para la reproducción sexual, voy a terminar con este tema de la reproducción asexual. La reproducción asexual vas a encontrar 4. ¿Cuáles son esos 4? ¿Cuáles son esos 4? Bipartición. Bipartición, escisión múltiple, fragmentación y gemación. Bipartición, escisión múltiple, Fragmentación y gemación. Ahora, la bipartición es el inicio donde se van a dividir en 2 por mitosis y van a darse ¿en quién? Las bacterias. De uno o más. En los protozoarios, ¿ya? Se dan en las bacterias y en los protozoarios. Esto es la bipartición. La madre va a dar a 2 hijas. yo tomé foto todo lo que puse en el video. ¿Ya? Regio, para que lo tengas en el momento del examen, ¿no? Y puedas estudiarlo. La escisión múltiple, la madre da varios, se divide en varios y a su vez van a dar varias hijas. ¿Ya? Estos dos, la bipartición y la escisión múltiple, se da a nivel celular. Escúchalo bien. La escisión múltiple y la bipartición se da a nivel celular. Mientras que la fragmentación
Y la gemación se da a nivel de tejido. Se da a nivel de tejido, ¿ya? No es a nivel celular, sino a nivel de tejido. La fragmentación es cuando va a salir una partecita de la madre y de esa partecita se va a crear el nuevo ser. ¿En quién se fija, en quién se da más? En los equinodermos. Un ejemplo fiel ahí, en los equinodermos. La estrella de mar, sale una patita y crece otra estrella de mar, ¿ya? En la fragmentación también se le reconoce como paratomía. En la gemación, en cambio, va a crecer como una yemita y eso se da más en las plantas, ¿no? Crece como una yemita, como un tallito chiquitito va creciendo y luego se ramifica y crece un nuevo ser, ¿ya? En las plantas y también se dan en los invertebrados marinos. Entonces, esto corresponde a la reproducción asexual. Ahora vamos a ver la reproducción sexual. La inmensa mayoría de los organismos eucariotas, como las moscas, los erizos de mar, los peces, los guisantes y los seres humanos, se reproducen sexualmente, es decir, producen descendencia que tienen características genéticas de los dos progenitores. En este tipo de reproducción, el nuevo individuo se desarrolla a partir de una célula denominada cigoto, que se produce mediante la unión de dos células reproductoras especializadas que se denominan gametos. Uno proviene del organismo masculino, suele ser pequeño y móvil y se le denomina espermatozoide en los animales y anterozoide en las plantas. Ay, otra vez. Me olvido de los comerciales. Me pasé de una vez rapidito. El otro Tengo que volver otra vez a esta cosa. Ay, ¿qué hice? ¿Estamos bien? Lo pausó. No, arribita, arribita. Ay, cuando estamos apuradita. Se fue el otro proviene del organismo femenino y suele ser más grande y sin capacidad para moverse. A este se le denomina ovocito en los animales y oósfera en las plantas. Al proceso de unión de estas dos células se lo denomina fecundación. En él se produce un hecho de vital importancia llamado cariogamia, que consiste en la fusión de los núcleos de ambos gametos. Como cada gameto posee en su núcleo una selección del material genético del individuo del cual proviene, la cariogamia proporciona al cigoto una combinación irrepetible de genes de ambos progenitores. De esta manera, cada organismo resultante de una fecundación posee un conjunto de características tan específico que es prácticamente imposible encontrar otro organismo exactamente igual. De esta manera se mantiene la diversidad en los individuos de una especie, lo cual permite que la naturaleza seleccione a los individuos más aptos para la supervivencia, produciéndose como resultado final la evolución de la misma. Sin embargo, no todos son ventajas en la reproducción sexual. Para que pueda llevarse a cabo el encuentro de los dos gametos, estos deben producirse en grandes cantidades, lo que supone un coste energético para el organismo. Por otro lado, los espermatozoides solo pueden moverse en un medio acuático, lo que obliga, sobre todo en los animales terrestres, a desarrollar adaptaciones especiales. La formación de los gametos involucra un proceso de división celular denominado meiosis, que trataremos en próximos videos. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, Listo. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, en esto tiene que ver mucho la reproducción sexual. A ver, hemos visto la reproducción sexual en las plantas y en los animales. ¿Cuál es la diferencia? En las plantas, su célula sexual, en los animales, en los seres humanos, la célula sexual es, en el varón, el espermatozoide. Y en las damas, en las mujercitas, es el óvulo, ¿cierto?
¿Ya? En cambio, en las plantas, ¿cómo se llaman? ¿Lo escucharon por ahí? Dice que La célula sexual. En la Mi, no célula lo vamos a conectar. ovocitos. anterozoide. Anterozoide. ¿Ya? Para las plantas, la célula masculina es el anterozoide. Y la célula femenina es la oósfera. La célula femenina es la oósfera. Sí, José Jesús. La oósfera. Entonces, nos conectamos rapidito para terminar. Y con esto vamos ya a culminar este capítulo. Vamos a ver aquí. Listo. ¿Era en las plantas masculinas?